a usted también. Nos gozamos de tener ya con nosotros aquí a varios hermanos que ya están conectados. Somos una familia, nos juntamos los lunes, toda Misión Cristiana del Calvario desde los diferentes puntos tanto los continentes, aquí juntos exaltando al Señor, del norte, del sur, del occidente, del centro, Centroamérica y otros países juntándonos para exaltar a Dios. Tenemos al pastor Rodolfo Milián, tenemos también a Orlando Santos de Poptún, a hermana Mary de Méndez, allá en Chiquimula, Evelyn González de Poptún, al apóstol Navas y su esposa hermana Leti, a Pedro Gonón y familia, bendiciones allá en Mazatenango, la profetisa Hortensia y Erika Alvarado, al pastor Joselito Cep, Dios te bendiga. Y tenemos también a los hermanos de Costera Diamante, también está Carlos en Costera Diamante, al pastor de Arlington, Texas, hermano Juan y Dinora. También tenemos a los hermanos de la Nueva Unión, a Shirley de Puerto Barrios. Tenemos al pastor Justo Bravo y al pastor Marvin Suchite de aquí del centro, Carmen Lobo. Tenemos también al pastor Alberto y un grupo de discípulos de Santa Isabel II. Qué bendiciones saber de ustedes y que hay hermanos, discípulos que están constantemente recibiendo la enseñanza que el Señor nos ha dado para la gloria de su nombre. Estamos sumamente contentos de experimentar la revelación de Dios. Estos no son temas de inspiración o temas sacados de un libro, no son temas que han sido producto de estudio, es dirección del Señor y producto de lo que el corazón de Dios quiere hacer en Misión Cristiana el Calvario. Así que Jonás Leiva también, Israel Sala de España, Carmen Lobo de Huaquigan, Elías Castellanos y Aurora Romero allá en Acapulco. Dios les bendiga, así que nos vamos a gozar de una manera tremenda en esta ocasión. Nuevamente estamos con el apóstol Ronald, con el propósito de continuar con este tema glorioso que es sobre la familia. La verdad es que es un tema que nos debe llevar 1 año o 2 años de tantos puntos trascendentales que hay que hablar, pero se está hablando lo más resumido posible para que pueda ser entendible y aplicable a la vez, a modo de que juntos podamos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El apóstol Ronald nuevamente con nosotros, así que es una bendición contar con tu presencia y tu participación en este tema tan importante como es el tema de la familia. Bendecimos el nombre del Señor por lo que Él está haciendo en medio de nosotros como Misión Cristiana del Calvario. Estamos en un tiempo de mucha revelación y lo que el Espíritu Santo nos está dando no es información, sino es transformación. Y esto no tiene sentido si no lo hemos empezado a aplicar. Así que lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando es tiempo de aplicarlo, de aplicarlo, Amén, de así aplicarlo. es. La esposa aplicarlo, el esposo aplicarlo, los hijos, para que empecemos nosotros a ser transformados por medio del Espíritu en todo esto que el Señor nos está corrigiendo. Se ha hablado sobre el hombre y el orden del diseño, cómo Dios lo estableció desde el principio, y Dios dijo que el orden era, así como Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y cómo el Señor ordenó todas las cosas en relación al hogar. O sea, no es un hogar que es improvisado, no es un hogar que tiene que ver con una ocurrencia de Dios, sino es un hogar planificado, predeterminado. Eso es lo glorioso. No es algo que bueno, pues Dios inventó a la familia y que salga como salga o que miren cómo sale cada uno. Así es. Dios predeterminó cada cosa y eso es lo glorioso, apóstol Ronald, de esto. Así es. Eso es lo precioso de que fue Dios que da inicio a la familia y por lo tanto es Él el que establece el diseño para la familia.
Lastimosamente, aún como iglesia, hemos adoptado el diseño de la sociedad, del mundo, a la familia. Y hemos visto la iglesia o lo espiritual, como comúnmente se le llama, nada más pues, a cosas que tienen que ver con la adoración, al servicio en el templo y cosas así. Sin embargo, Dios ha establecido el diseño y lo que Amén. decías, ese orden tan precioso, Dios cabeza de Cristo, Cristo del varón, el varón de la mujer, es un orden establecido por Dios. Que no puede ser cambiado. No puede ser cambiado y eso estuvimos platicando en los primeros programas, cómo es que no es porque quien gana más es que ocupa el lugar de cabeza. Ni quién es más inteligente. Quién tiene una mejor profesión, por ejemplo, Sí. o tantos factores, o el carácter, pues. Es que el carácter de fulano, sutano, es mejor para poder dirigir. O sea, no se trata de que nosotros definamos por carácter, por profesión, por ingresos económicos, por cualquier otra situación, sino seguir el diseño establecido por Dios. Y esto es muy importante que todos nos podamos reglamentar por lo que el Señor ha dicho. Por eso dice la Escritura que no nos medimos por nuestra propia regla, sino por la regla establecida por Dios. Así es. Porque hay una medida. Y vamos a ser medidos no por una medida que nosotros tracemos, sino por la medida que Él estableció. Así es. Y en relación a la familia, a la pareja, es la medida que Él estableció. Que Él estableció. Lo lindo es cómo el Señor ha venido hablando y cómo se relaciona esto así como Cristo. Esa palabra es muy profunda, muy intensa, es muy fuerte. Así es. Porque el modelo no es la sociedad, no es la cultura, no es ni siquiera mi país. Es que en mi país se vive así, no es eso. Ni siquiera las leyes establecidas por un gobierno de mi país, porque aún las leyes no son superiores a la palabra de Dios, sino la palabra de Dios es superior a cualquier ley. Así es, Y por lo tanto, es necesario que nos ajustemos, tanto el hombre como la mujer, hacia lo que el Señor ha establecido para la gloria de su nombre. Y qué importante entonces notar que cuando nos ajustamos a eso, hay un ordenamiento en el hogar. Y hablábamos el lunes pasado de que el desorden le abre las puertas al enemigo. Así es. Eso a muchos me han escrito, varios me han escrito y que eso les impactó muchísimo. Porque nunca se imaginaron que el desorden abre la puerta al enemigo. Pues. Ese fue lo que le abrió la puerta a Satanás en la iglesia de Corinto. Pues. Por eso hubo confusión, por eso Pablo dice que incluso temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean desviados y sean llevados a confusión. Ahora, ¿por qué? Por el desorden. Y es que lo precioso de esto es que es desorden, pero cuando conozco el diseño de Dios, el orden de Dios. Porque yo puedo decir, pero si estamos viviendo ordenadamente, pero ese ordenadamente mío puede ser desorden para desorden. Dios. Entonces, yo diría que es desorden. Si no lo estoy haciendo conforme al diseño, pues, sí. ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Muchos hogares, ahí es donde han tenido mucha dificultad cuando se habla temas de matrimonio o familia, porque ellos dicen, pero si nos llevamos bien, estamos funcionando bien. Nos queremos, nos amamos, nos apreciamos y todo. Entonces, ellos ven un orden y decimos, pero no hay desorden en nuestra familia. No nos peleamos. Exactamente. Entonces, sí hay desorden por no estar en el orden de Dios. Así es. Y ese es el punto importante, que todo este orden nos apunta hacia la persona de Cristo. Eso es lo que me encanta del modelo a seguir. Es lo lindo de todo esto. Que todo apunta hacia Cristo. No es concepto humano, no es sociedad, no es cultura de un país, es la persona de Cristo. Como decías, así como Cristo. Y esa expresión nos define claramente el modelo que está establecido. Que no hay otro modelo. No hay otro modelo. Es así como Cristo. Así es. El hombre debe ser así como Cristo, la mujer debe ser así como Cristo. Así es. Y así debemos funcionar. Porque no podemos ser otra cosa. Pues. Ser otra cosa es, valga la redundancia, es otra cosa. Pues, es otra cosa. Ser otra cosa es otra cosa. Pues. Entonces, fuera de Cristo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ver
Y también recordar que lo que el Señor nos ha dicho mucho es que así como somos en casa, así vamos a ser en la iglesia. Y así somos. Así es. Nuestras respuestas, nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestro accionar se va a reflejar en la iglesia. Entonces, qué importante es que nosotros podamos arreglar las cosas en casa para ser así en la iglesia. Y, ¿verdad? Y que podamos hacerlo todo de una manera ordenada y correcta conforme el propósito del Señor, ¿verdad? Y es que en la Escritura, antes de establecer un diseño de iglesia, estableció un diseño de familia. Y eso es lo que hemos alterado. Pues tratamos de arreglar la iglesia, pero no arreglar la familia. Así Entonces, es. no se puede. Porque hay un desorden de autoridad, hay un desorden de funciones, hay un desorden de obediencia, de respeto, de cuántas cosas. Y eso trasciende a nivel de iglesia. Definitivamente trasciende. Porque ese desorden, como se hablaba en el programa anterior, abre las puertas, permite el Así trabajo es. del enemigo en medio de la familia y por consiguiente en la iglesia también. Qué importante lo que también acabas de mencionar de que Dios creó antes de la iglesia al hombre y a la mujer, Así es, aunque ya tenía planificado la iglesia. así es. Por eso fue que él dijo, yo edificaré mi iglesia. Ni la había Definitivamente. levantado, pero él ya estaba Ya hablando estaba, ya era parte de del qué plan. clase de iglesia. Pero esta iglesia la iba a levantar con personas. Entonces, qué importante es, le hemos dado prioridad a la iglesia, pero no al hogar. Así es. Cuando volvemos a ese orden que acabas de mencionar, Dios estableció la iglesia y dijo que la iglesia sería tal que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. ¿Pero por qué? Porque en el hogar el esposo y la esposa iban a ser un hogar que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra Así es. ellos. Es que desde un inicio, desde Génesis capítulo 1, capítulo 2, el Señor establece el orden en el hogar. Incluso antes de que pueblo judío, antes Así de que es. iglesia, lo Esa es primero la que él prioridad. estableció fueron personas. Personas. Diseño de matrimonio, voy a decir así. Sí. Diseño de pareja. El orden, ¿a quién le da las directrices Dios? A Adán. Entonces, desde ahí Él establece un orden de autoridad, un respeto a esa autoridad, delega una autoridad. A la mujer la pone como ayuda idónea. Entonces, desde ahí hay un inicio de diseño, pues, en cuanto a la familia. Esto, ya una familia en el diseño correcto va a repercutir en un funcionamiento correcto dentro de la iglesia. Y es que generalmente vemos, cuando hablamos de iglesia, el servicio en la iglesia. No estoy hablando del servicio de cantar y el mensaje, estoy hablando de servir en la iglesia. Y lo vemos como que eso es solo lo de la iglesia. Cuando la iglesia tiene que ver mi conducta, mi estilo de vida, mi comportamiento, tiene que ver la forma en que me conduzco, mi grado de fe, mi grado de prudencia, mi grado de sabiduría. Todas esas acciones se reflejan en la iglesia. Pero digo se reflejan, ¿por qué? Porque son el resultado de lo que vivimos en casa. Pues, entonces, qué importante es eso, que sentemos ese orden. Dios creó primero la familia antes que la iglesia. No estamos diciendo ahora que no le importe la iglesia, claro, y que solo la familia, pues. Tampoco estamos especificando eso. Pero vamos a responder como iglesia, como producto o como resultado de cómo somos en la familia. Así es. Incluso la figura o lo que el Señor viene a recoger es una iglesia, y hasta Él mismo lo compara con el hombre y la mujer, la relación de Cristo con su iglesia. O sea, Él primero no habla de la sociedad, no habla de la cultura, no habla del gobierno del país, está hablando de cómo es el hogar, porque Él ya estableció el hogar y ya estableció sus reglas, y esas son las que van a funcionar a nivel de iglesia, y como iglesia vamos a resultar siendo una iglesia poderosa, indestructible, una iglesia que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ellas.
¿Resultado de qué? De los hogares bien definidos, bien ubicados, bien establecidos, transformados. No hogares que saben, no hogares que conocen solamente, sino hogares que han experimentado la transformación. Así es. Porque no es una serie de reglas, es vivencia, es estilo de vida, es comportamiento, es cómo soy. Qué importante es esto, porque esto va a expresar mi vida como iglesia. Quiere decir que si voy a ser una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin contaminación, tengo que serlo primero como persona. Y al hacerlo como persona se va a reflejar en el hogar. Así Y es, al reflejarse en el hogar se va a reflejar en la iglesia. Así es. Hay quienes tratan de actuar muy correcto en la iglesia y aunque incorrectamente a nivel de familia. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años una esposa, bueno, la palabra real era, se quejaba de que su esposo, con todos los hermanos de la iglesia, gastaba tanto dinero y después de cada servicio se iban que a las tostadas y que al cafecito. Pero el otro día él no daba ni un centavo para la casa, pues. Sin embargo, en el otro servicio igual, gamonal con todos los hermanos y todo el mundo contento con él. En la iglesia decían, qué hermano tan amoroso y tan... Pero en la casa nada. Ahora, no estoy diciendo que ya no haga nada con los hermanos, claro, sino sentando ese orden. La prioridad es la casa, porque si no proveemos para la casa, somos peores que un impío. Eso incluye pastores, eso incluye discipuladores, eso incluye doctores, abogados, ingenieros, todo lo que usted quiera, cualquier profesión que sea, eso incluye todo. Y aunque no la tenga, definitivamente, por el hecho de ser iglesia, incluye eso en nuestra vida también, ¿verdad? Y a Dios gracias, el Espíritu Santo está transformando mucho esto, porque sí ha sido una deficiencia muy grande, muchas quejas, como decías, muchos reclamos de tantas esposas, ha sido la falta de provisión, o la falta de... Se usa mucho la excusa de, pues es que no hay trabajo. Y ve, salgo a buscar, pero no consigo. Y ve, todos los días voy a dejar currículums por todos lados, pero no hay trabajo. Y creo que porque no encuentro trabajo, ya tengo la justificación de no proveer. Cuando ahí es donde esta persona debe aprender a experimentar a Dios en su vida, a manifestar el poder de Dios, a ser autoridad, a ser hijo de Dios, y entonces proveer. Entonces, muchos han usado, digamos, estas limitaciones, verdades, pero mal utilizadas, y las han usado solo como excusa. Ajá. Y creen que porque tienen esa excusa, que están pasando esa experiencia, así es, que están excluidos de su responsabilidad. Así es. Es que es como, voy a comparar con algo diferente, pero va muy relacionado. Es como aquel que falta al adiestramiento y avisa a la persona que lo está adiestrando, mira, fíjate que no voy a llegar porque pues me tengo que ir a hacer un chequeo médico. Ok, está bien, pues te tiene que ir a hacer el chequeo médico, se va. Y cree que porque avisó o porque tiene una razón justificada, no importa haber faltado al adiestramiento. Se perdió ese conocimiento. El problema es que se pierde esa transformación, se pierde esa transmisión de vida, no solo conocimiento, sino al recibir el adiestramiento se está transmitiendo vida. Exactamente. Entonces, aunque haya una razón justificada, eso no significa que lo que el Espíritu Santo ministró en el adiestramiento, Él lo tiene, pues. Entonces, lo mismo pasa en todos estos aspectos, que porque yo tengo una razón justificada, que porque no consigo trabajo, que porque la edad ya no consigo, que porque cualquier razón no consigo trabajo, eso ya me da la excusa o me fundamenta a mí para ya no poder cumplir mi responsabilidad de suplir en el hogar, pues. Qué importante es todo esto y especialmente no es para orientarnos, sino es para ubicarnos. Así es. Para transformarnos, porque esto no es información, como decías al principio, esto es transformación. Y no es solo el hecho de, ¡ala, qué buenísimo esta revelación! Cómo Dios le está hablando al apóstol Ronald y al apóstol Abraham,
Si usted no está siendo transformado, déjeme decirle, esta revelación no está sirviendo de nada para usted. Así es, Para los demás sí, pero para usted no. así es. O sea, mientras no hayan cambios y mientras no experimentemos transformación en nuestra vida, esta revelación puede ser muy de Dios, pero no va a pasar nada si no estamos nosotros siendo cambiados y transformados. Así es. Por eso debe incluirse usted, debe involucrarse usted, debe meterse usted y todos juntos debemos de meternos. ¿Para qué? Para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Pues qué importante de esto. El lunes pasado también hablábamos especialmente sobre el padre. Ya no solo como esposo, sino ahora como padre. Como padre. Porque nos cuesta relacionar las diferentes funciones que tenemos. Y somos una vez esposo y otra vez somos padres. No que vamos a cambiar de identidad, sino esa misma identidad nos hace tener diferentes funciones. Yo, por ejemplo, soy abuelo, soy esposo, soy padre, soy hermano, soy primo, soy sobrino, incluso fui nieto y cuántas cosas, o sea, pero eso no me quita que yo esté confundido, bueno, y al fin y al cabo, ¿qué soy, pues? ¿Y quién soy? Sino sencillamente es en el accionar que me define y que me hace actuar como corresponde, ¿va? Entonces, el problema está que hay muchos esposos que no funcionamos bien como padres. ¿Por qué razón? Porque les pasamos, les voy a decir así, la factura del comportamiento con la esposa, o a la inversa, la esposa con el esposo. Les pasamos la factura a los hijos. Y los hijos, voy a decir un dicho un poco popular y quizás suene un poquito grueso, pero resultan pagando el pato, pues, de lo que nosotros como pareja estamos haciendo. Así es. Y empezamos a disque corregirlos, pero los estamos corrigiendo mal. Nuestra venganza, nuestra represalia, nuestra forma nuestro enojo lo transmitimos a los hijos, y entonces como padres no resultamos siendo los padres como es el Señor, como el Señor quiere que seamos, pues. Y eso se da mucho, que el conflicto entre pareja, quienes resultan afectados son los hijos. Así no es. solo porque vean a una pareja o a sus padres discutir o lo que sea, sino porque las reacciones muchas veces son con ellos. A ellos se les grita, a ellos se les contesta, a ellos se les pega, a ellos se les regaña, cuando ellos no tienen nada que ver en el conflicto, ¿verdad? Pues sí. Y con ellos decimos, con ellos se remata, ¿verdad? Así es. Termina la persona, sea el esposo, sea la esposa, de como desahogarse con los hijos. Y ahí es donde tenemos que aplicar mucha sabiduría, mucha prudencia del Señor en todo este tipo de cosas. El protagonismo que mencionabas del Padre es fundamental. Si alguien tiene el protagonismo en todo, es el Padre Celestial. Él tiene el protagonismo en todo. Lo ha tenido no es la iglesia. y lo va a tener siempre. No es la iglesia. Así es. O sea, la iglesia está respondiendo y recibiendo las bendiciones que el Padre ha determinado que va a hacer. Pues. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. De una manera muy astuta, el enemigo o fomentó o provocó que en los hogares se le delegara o se descargara 50-50 en la esposa muchas de las responsabilidades de atención a los hijos, de educación a los hijos, de corrección a los hijos, del hogar, de todo. Y el padre ausente solo es el que da vara, es el que da el dinero, es el que regaña cuando no le hacen caso a la mamá. Y se limitó la función del padre a unos cuantos aspectos, y la mamá es la que ha tenido que cargar con la mayor responsabilidad en el hogar. Cuando el Señor nos estaba hablando de que el padre tiene un protagonismo en el hogar, sin anular obviamente la responsabilidad, el cariño, el amor, todo lo que una madre hace. Eso de ninguna manera lo estamos anulando, solo estamos poniendo en la función del padre, en su función de protagonismo, de educación, de corrección, de atención incluso, ¿verdad? Eso de que un padre pueda bañar a su bebé, eso es muy raro verlo.
siempre la mamá, pues es que así sabe. Pues, ¿por qué no aprende? Claro. ¿Verdad? Es que cambiarlo, es que yo no sé si le combina el pantalón con la camisa y si le pongo los calcetines, pues se trata de aprender, ¿verdad? Entonces, ese involucramiento hasta en aspectos tan, podemos decir, tan simples, pero que realmente marcan el corazón de los hijos. El hecho de ponerle el calcetín al hijo, sé que marca el corazón del hijo, que está viendo a su padre poniéndole atención, dedicándole, y mientras le pone el calcetín quizás haciéndole cosquillas en los pies, no sé, pero Esa ese tipo de interrelación, pues. interrelación es muy fundamental. Crea un vínculo de respeto, de amor, de armonía, de amistad, que después, en la etapa de la adolescencia, los padres están tratando de buscar, pero nunca lo fomentaron. Y ya cuando los hijos, sus amistades son otras, el Queremos padre está ganarlos. luchando y luchando. Mira que hay confianza. No me querés, quiero porque que seas estás mi aislado. mejor amigo, quiero que me consideres como tu mejor amigo. Ya es tarde, pues, ¿verdad? Porque no se ha fomentado. Claro, si alguien está en esta situación con esfuerzo y con sabiduría, definitivamente se puede lograr. Pero el problema es que no hemos aprendido a que ese protagonismo va enfocado en marcar la vida de nuestros hijos. Tanto el padre como la madre debemos y podemos marcar con detalles tan simples, tan esenciales en el diario vivir, podemos marcar el corazón Claro de que ellos. sí, son importantes y cosas que las evadimos porque pensamos que no corresponden a nosotros. Así es. Yo recuerdo que cuando Lizzie estaba pequeña y empezó a ir a la escuela, habían ocasiones por ayudar a Mari, vengo yo y empecé a peinar a Lizzie. Y ya después a Lizzie le gustó, no porque peinara bien yo, sino sencillamente le gustó por esa interrelación. Y recuerdo que habían veces, yo le llamo, no sé si que son como trenzas o qué, pero habían veces que le dejaba una más arriba que la otra y decía, María, ay pobre mi gorda, ¿cómo va? Pues, pero ella le encantaba que yo lo hiciera. Y yo pues feliz, ¿verdad? Pero al fin aprendía cómo hacerlo correctamente, pues. Porque pero no por eso dije, no, ya no lo voy a hacer porque me salen las cosas mal. No, a mí me interesaba la interrelación con ella. Es que no solo el peinado que va a marcar su vida, sino es ese amor, ese cariño, ese tiempo, haya sido 3, 5, 10 minutos, ese tiempo es bien valioso en el corazón de los hijos. Y qué importante es eso, porque ya después yo aprendí y fue algo muy bueno, pues. Entonces, ¿cuántas cosas decimos es que no lo sé, me va a salir mal? Pero qué importante es esa interrelación que podamos tener y que eso lo notamos en relación al ejemplo que se puso el lunes pasado del papá que tenía el hijo menor y el hijo mayor. Así es. Cuando viene el hijo, él no envió a la mamá, no le dijo, a ver, mi tesoro, a ver esto, a ver el otro, a ver colocha, a ver canche, anda ve, allá viene tu hijo, como hacen muchos padres, anda ve a tu hijo, ese que se fue y que no me respetó y que no me quiso, ahora está regresando, anda ve cómo viene. No fue eso, sino hablamos de ese protagonismo, él fue, él salió. Jesús está mostrando este protagonismo en este Padre en varios aspectos, en amor, en respeto, en perdón. Sí, qué tremendo en eso. discernimiento. O sea, fue un Padre con mucho discernimiento, supo reconocer ese arrepentimiento, pero también nos refleja la provisión, la previsión que el Padre tuvo. Ya tenía lista la herencia ya de los todo hijos. estaba listo, pues. En su casa hasta los criados tenían abundancia de pan. Entonces, hay un protagonismo, hay una función de ese Padre muy preciosa que creo que necesitamos aprender a ser transformados conforme a ese diseño. Y estamos recordando esto porque es importante hacerlo mencionar, porque necesitamos reforzarlo y reforzarlo y reforzarlo hasta que seamos transformados. Así es. No es que estemos insistiendo o que seamos necios en repetir lo mismo, o que no haya más que decir, sino de nada sirve decir más
si no empezamos a ser transformados. Si las cosas no empiezan a cambiar, de nada sirve que el Señor nos esté dando tanta revelación y tanta cosa linda, pues. Pero gloria a Dios por aquellos que lo están aplicando y que están siendo transformados. Pero usted, sea esposo, sea esposa, no debe quedarse fuera de esto, no debe quedarse atrás. Usted no ha sido llamado para quedarse fuera de todo esto, sino para involucrarse en este plan y en este propósito del Señor. Pues hablando sobre padres, apóstol Ronald, qué importante es ahora que hablemos sobre los hijos, porque la escritura y el diseño también incluye a los hijos. Así es. Y es delicado y es serio lo que la escritura habla en relación a la importancia de cómo debo actuar yo como hijo. El asunto está que todos somos hijos, independiente de quiénes seamos, si pastores, si esposas de pastores, si discipuladores, si profetas, si evangelistas, si maestros, lo que sea, todos somos o hemos sido hijos, pues. Y ese punto es nuestra relación importante, porque no venimos de Marte, tuvimos un papá, tuvimos una mamá, todos somos hijos y por lo tanto tenemos que saber responder y actuar correctamente como el Señor realmente quiere que sea. Así es. En base a eso quisiera leer aquí en Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y de algo muy importante que la Escritura le da una prioridad que debe suceder. Ajá. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y esta última parte la veo como una advertencia, como una alarma. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Qué tremendo ese Si no versículo. se da esto, pasa esto. Si se da esto, evitamos esto. Entonces, la relación de padres-hijos e hijos y padres es lo que va a evitar la maldición en la tierra. Pero la falta de esa restauración de padres e hijos y padres, va a dar lugar a una maldición. Por eso dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Qué tremendo todo esto, porque fíjate que la verdad es como siervo de Dios hemos enseñado mal. Yo doy gracias a Dios por la revelación. Recuerdo que durante varios años se estuvo sonando muy fuerte sobre la guerra espiritual y la guerra espiritual. Y se habló de las maldiciones que traíamos como hijos por causa de asuntos hereditarios y se habló de las maldiciones en las naciones y que eran los principados y los potestades. Lógicamente ellos están colaborando y aportando esa maldición, pero aquí nos dice que la maldición de la tierra no viene producto de una intervención o interferencia diabólica, Así es. sino es producto de la falta de un ordenamiento en casa y de mi arreglo como padres a hijos e hijos a padres, pues. Y ese hará volver el corazón, tanto de padres a hijos como de hijos a padres, no solamente es en más cariño. Siempre me gusta enfocar esto porque regularmente esa relación o respeto de hijos a padres se da mucho en el Día de la Madre y en el Día del Padre. Así es. Y sí se fomenta mucho, ¿verdad? Ahí van las tarjetas, ahí van las rosas, las corbatas, ahí van las expresiones de cariño y todo el mundo ese día tiene el mejor papá del mundo o la mejor mamá del mundo. Todos lo tienen. Y gloria a Dios, pues por ese cariño, por ese respeto, por esa expresión. Hay que seguirlo haciendo y que se haga bien hecho. El asunto es que ya en el diario vivir no hay esa expresión de cariño, ese reconocimiento. Realmente solo es que quizás somos contagiados en muchos casos de la cultura, de esa la cultura, tradición. y lo hacemos solo por expresar un momento. Pero realmente el corazón de los hijos no ha vuelto a los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Esto tiene que ver con una íntima relación
tiene que ver con un respeto, con un reconocimiento, una sujeción de hijos hacia padres, con una obediencia. O sea, abarca muchos aspectos que tiene que ver ese hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No solo es eso de, uno le puede preguntar a cualquier hijo y ¿quién no quiere a su papá? ¿Quién no quiere a su mamá? Lo respeta, lo obedece, lo honra. Ese ya es otro tema. Ese es otro rollo. Ese es otro asunto. Entonces, no se trata de si le tengo un cariño, si lo amo, pues si es mi papá, malhumorado, pero es mi papá y así lo quiero. Mi mamá, deficiente en muchas cosas, pero así la quiero. No, no es eso. No es solo esa expresión de cariño, sino hará volver el corazón. Tiene que ver ya con una íntima relación de unidad, de armonía, de respeto, pero también de apuntar hacia el mismo objetivo, padres a hijos, hijos a padres. Y qué importante, vuelvo otra vez a insistir, lo mal que hemos enseñado y a veces desde los púlpitos, es porque hemos enseñado sobre las maldiciones de la tierra. Y eso implica o afecta a nuestra familia, porque si hay falta de lluvia, si hay problemas sociales, si hay violencia, que esos son las maldiciones que vienen hacia un país, eso está afectando a nuestras familias. Así es. Cuando nosotros mismos hemos creado ese problema. ¿Y cómo lo hemos creado? Con la falta de ordenar nuestra casa, como el Señor realmente quiere que se haga. Entonces, lo que a veces sí hacemos, y aunque es bueno, empezamos a reprender demonios y atar al demonio de secuestro y al demonio de violencia y al demonio de sequedad y que no ha llovido y al demonio que un sinfín de cosas. Pero no hemos atacado la raíz del problema, pues. Así es. ¿Por qué vino todas estas cosas y por qué el Señor maldice la tierra? Por la falta de una ubicación y ordenamiento en la familia. En la pues. familia. Eso. Entonces, de nada sirve reprender los demonios si no estamos arreglando las cosas aquí. Las cosas, al arreglarlas en casa, definitivamente los demonios de los países y las naciones se van a liberar. Así es. Yo recuerdo que enseñaban en un tema sobre la guerra espiritual hasta ir a echar sal en las calles y de ir a echar sal en las entradas y aceite en las entradas de las diferentes ciudades y que ya está libre el país y que si al tiempo se han dado cuenta que está peor la cosa. Ahora, ¿cuál ha sido el problema este? Que no hemos atacado el problema central y el principal, como es el ordenamiento en relación a la familia. Y es que ese ordenamiento, según la Escritura, marca si no sucede esto, hay maldición. Así es. Si sucede esto, se evita esta maldición. O sea, es determinante esa relación de padres a hijos, hijos a padres. No es solo por provocar una mejor armonía en el hogar, aunque obviamente lo va a provocar, pero no solo es eso. Tiene una serie de consecuencias, como decís. Espirituales. En el ambiente, en la ciudad, en el país donde estamos viviendo, en el pueblo donde estamos viviendo. Así es. Ajá. Y empezamos a orar y a reprender demonios y atacar y decimos es que los gobiernos no hacen nada. Es que no son los gobiernos, aunque sí tienen que hacer su parte. Es el hombre, es la mujer, son los hijos los que tenemos que empezar a entrar en el orden del Señor. Así es. Y no solo pensar en que el presidente del país no está haciendo nada. No, es que cuando nosotros nos ordenemos, la nación o el país o el pueblo va a tener la bendición de Dios. Pues. Entonces, ¿quiénes van a transformar estas cosas? Es la iglesia estableciendo el reino de Dios y estableciendo la cultura del reino de Dios. Entonces va a ser bendecida la familia, pero va a ser bendecida la nación. Tenemos el ejemplo de Joseba. Cuando se fue a trabajar a la casa de Potifar, todo ahí fue bendecido. Pues, todo se multiplicó. Incluso él mismo dijo, todo aquí, incluso hubo hasta para guardar durante varios años, los años de la sequía. ¿Por qué? Porque por causa de José hubo bendición. Lo mismo por causa de Jacob, dice su suegro, ¿qué pasó? Aquí todo se está multiplicando, pues. Así es.
Cuando llegó Isaac, a pesar de que había sequedad y no había llovido, Isaac produjo fruto. ¿Y quién fue el beneficiado? El mismo pueblo. ¿Por qué razón? Porque tuvo comida. Isaac les vendió comida, tuvieron que comer, bendijo a esa ciudad de los filisteos por una familia que llegó estableciendo el reino de Dios. Así es. Y cuando esta función está en el orden correcto, como decías que es muy importante, se produce bendición. Amén, así y es. si algo debemos ser cada discípulo en Misión Cristiana del Calvario es producir bendición donde quiera que estemos, dejar bendición, ser de bendición, como el caso tan tremendo que ponías de José. Cuando estuvo en la casa de Potifar, dice que llegó al punto en que Potifar se desatendió de todo, de lo único, dice la Escritura, que él se preocupaba era del pan de cada día, de lo que qué iba a comer. Eso era lo único, voy a decir de esta manera, de sus negocios, de sus empresas, de todo lo que él tenía, de su casa, todo, de nada se preocupaba. Sabía que las manos de José iba a prosperar. Había prosperidad, había bendición. Llega a la cárcel y pasa lo mismo. Llegó el momento donde dice que el carcelero ya de nada se preocupaba, sino todo estaba a cargo de José. Llega a convertirse en el segundo después de Faraón, ya en todo el gobierno. Faraón se desatendió de la preocupación de la sequía que iba a venir. José provocó que hubiera bendición en ese lugar. Si algo hemos sido llamados es a hacer bendición. Suena tal vez un poquito fuerte o cómico lo que voy a mencionar. Hace muchos años yo me recuerdo que había una caricatura y dentro de la caricatura había un famoso personaje que se llamaba Mala Suerte. Y ese, donde quiera que pasaba, se destruía todo. Si pasaba por un lugar, se caía. Si se sentaba en una silla, se quebraba. Si todo lo que él tocaba se descomponía. Y en la caricatura todos le decían mala suerte, porque todo lo arruinaba. Lastimosamente hay muchos discípulos que pareciera que ser como que fuéramos mala suerte. Porque nos prestan un carro y se nos arruina. Nos prestan algo y lo entregamos dañado. Tantas cosas, tocamos algo y ya lo dañamos. Se necesita ser más cuidadosos, ser bendición. Así y eso es. va a repercutir en el hogar. A veces hay cosas que hay que cambiarlas a cada rato porque las descomponemos tanto, las arruinamos. ¿Por qué? Porque falta ese cuidado. Y un discípulo de Cristo debe producir bendición donde quiera que esté. Y a veces creemos que lo que tenemos es mala suerte. Así es. Viendo ese ejemplo. Y creemos que es mala suerte, pero no, es que no hemos ordenado la casa. Así es. Y nosotros mismos no nos hemos ordenado. Entonces todo lo que hacemos se daña, no produce. Ponemos un negocio y se cierra a los 8 días, pues, o al mes, o a los 3 meses. Levantamos algo y todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque no hemos entrado a arreglar las cosas de donde debemos comenzar. Así es. Y es la casa. Por eso cuando el Señor le dice a Ezequías y envió al profeta Isaías que se iba a morir, le dice, ordena tu casa. Ordena tu casa. ¿Y por qué es que el Señor tuvo la gracia y la bendición de proveerle 15 años más? Porque Él ordenó su casa, pues. No solo porque se arrepintió y lloró y pidió perdón, sino porque Él tenía la actitud de ordenar su casa. Qué importante es entonces que nosotros veamos esto. ¿Cómo vamos a sanar la tierra cuando empezamos a ordenar la casa? Ordenar la casa. Y volviendo a hablar sobre los hijos, qué importante es cuando los hijos están bien ubicados, el esposo y la esposa, los padres bien ubicados, dice que la tierra va a ser bendecida. Ahora ya no digamos el hogar, pues. Así es. Y es que hay una advertencia en la Escritura. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta y en el capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Y este también es como una advertencia, como una alarma. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, está alerta porque en los postreros días vienen estas ciertas situaciones. Dice versículo 1, también debes saber esto,
que en los postreros días vienen tiempos peligrosos. Interesante la expresión que usa el apóstol Pablo, tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y en ese mismo, o en esa misma categoría de peligrosidad, pone desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etc. Y eso no se ha visto a Así ese es. nivel, pues. ¿Verdad? Pero es que yo no le hago caso a mi papá porque es tal, yo no le hago caso a mi mamá porque no entiende, y cree que porque el papá, la mamá es de tal situación, me justifica desobedecer. Sin embargo, la Escritura habla tiempos peligrosos y se levanta esta gente desobediente a los padres. ¿Cómo nos hemos dejado afectar y creemos que es parte de nuestros derechos? Así ¿verdad? es. Como una vez hablando unos papás sobre su hijo, y el hijo decía, es que tengo derecho. Dijo, tienes derecho, pero no tienes la razón. Es muy diferente tener derechos a tener la razón. Así es. ¿Por qué? Porque él se había involucrado en este ambiente, que ahora podemos enfatizarlo, de peligrosidad. Y cuando un hijo está en rebelión con sus padres, estamos hablando lógicamente de padres que están bien fundamentados, no padres que provocan a rebelión a sus hijos. ¿verdad? Así es. Padres que provocan a que sus hijos sean desordenados y no les hagan caso porque ellos ni creen en nada ni son nada. Pues no estamos hablando de eso, estamos hablando de los padres correctamente. Entonces ellos se envuelven en eso y no se han dado cuenta que ellos están en este ambiente de peligrosidad, Así es. ¿verdad? De estos tiempos peligrosos que fueron profetizados. O sea, cuando hay un hijo desobediente, vamos a decir así, es un peligro en la casa. Cuando yo como hijo soy desobediente, soy un peligro para la familia. No solo espiritual. El problema de la iglesia es que todo lo espiritualiza. ¿verdad? Pero también es espiritual, pero también es un peligro para la familia en sí, en cualquier situación. Porque esa familia, como ya vimos, ha traído, debido a ese desorden, maldición a la tierra. Pues. Y si hay maldición para la tierra, esa trasciende hacia la familia. Así es. Hay escasez, hay limitaciones, no hay provisión, no hay esto, no hay el otro. Entonces, como hijo, yo también estoy aportando, soy parte de esta situación que la nación está viviendo. Pues. Así es muy delicado estar uno ubicado en esta situación. Es Y es peligroso, fácil, dice. y es fácil poder decir, digamos, tal vez en los avaros, en la gente soberbia, en los blasfemos. ¡Ay, no, qué terrible una blasfemia! Pero en el mismo nivel de peligrosidad está poniendo a gente desobediente a sus padres. A los ingratos, a los impíos, sin Así afecto es. natural. Así es, A los calumniadores, implacables. crueles, traidores, impetuosos, infatuos. O sea, hay tantas cosas que están Los mencionando pone en aquí en el mismo nivel. el mismo O nivel. sea, igual de peligroso un avaro, un fatuo, un soberbio, un traidor. Un implacable. Igual de peligroso es un hijo desobediente a su padre o a sus padres. Entonces, ahí es donde nos surge que como Misión Cristiana del Calvario, como hijos aprendamos que puedo estar en el adiestramiento, puedo estar en el grupo, o puedo estar a cargo de un grupo, como sea, puedo estar involucrado en el equipo de alabanza, de adoración, puedo tocar muy bonito, tener una voz angelical, lo que sea, pero debo cuidar este aspecto que es muy delicado, mi obediencia a mis padres. Porque qué don o qué talento más hermoso puedo tener, pero esto me ubica a mí en esta serie de categorías que el Espíritu Santo está advirtiendo como tiempos peligrosos. Y que fue dicho por el Espíritu Santo. Así es. No es dicho solo por un pastor o por Así un hombre o por problemas sociales nada más. Es algo que está dicho y profetizado por el mismo Espíritu Santo. Así es. De que estas situaciones se van a dar, pero
que nosotros, como Misión Cristiana del Calvario, en nosotros no se debe dar. Ujú. Esto habla de varias cosas. Primero, que como hijos tener el cuidado que no sea desobediente, pues, que no sea rebelde, o como dice aquí, que no tenga esa apariencia de piedad o esa apariencia de obediencia, porque a veces puedo aparentar que estoy obedeciendo. Así es, sí. Venís a las 10, bueno, llego a las 10. Y creo que porque llegué a las 10 a la hora que se me dijo, ya estoy obedeciendo. Pero hay un montón de cosas que estoy desobedeciendo, pues no estoy honrando a los padres, no les estoy confiando a los padres. O sea, tengo que cuidarme como hijo sobre esa área. Pero esto también habla de los padres, de cultivar y de tener hijos que yo les haya modelado la obediencia. Porque si ellos me ven rebeldes con Dios, que Dios dice algo y yo no le hago caso, y yo vengo con mi hijo y le digo, hijo, tienes que hacer caso a eso. Dice, pero si no le hace caso al más importante, al Padre Celestial, y ahora quiere que yo le haga caso a él, pues, o sea, no les estamos modelando. Así es. La otra cosa es que si ve que yo soy rebelde con las directrices que da el pastor, Muy entonces dice, ¿cómo si no está haciendo caso allá? Y aquí viene a establecer el reino de Dios, cuando el reino de Dios que él está viviendo es otro, pues. Así es. Entonces, y es que la Escritura, en lo que hemos mencionado antes, cuando dice que gobierne bien su casa, hablando del eso hombre, es así, pues. que tenga a sus hijos en sujeción, dice, Ahí implica. en toda honestidad. O sea, en otras versiones dice que les enseña a obedecer. Entonces, si una de las funciones tiene el cabeza, es enseñar a sus hijos a ser obedientes, pero no ser obedientes por temor, porque ya los tiene amedrentados. Porque no se vayan a las pandillas o porque no se vayan a las maras. Es No, que hay mucho padre que puede tener unos hijos obedientes, pero obedientes porque saben que si no el papá pareciera como que se le manifestara esa es la los demonios. apariencia de obediencia. Así es. Sino es enseñar a ser obedientes. Y como decías, es un factor fundamental porque el papá ha modelado esa obediencia. Los hijos han visto que su padre es obediente. ¿Y en cuántos casos? A las directrices del pastor, por ejemplo, a las directrices de Dios, no digamos, pues. Así es. A través del ministerio, a través de el diseño, a través del modelo a seguir. Y a veces en esos comentarios que, ay, pues hoy predicó el apóstol en Reforma sobre tal cosa, pero, ese apóstol exageró. Nosotros digamos así, el hijo que escucha eso, se le está fomentando rebelión. Pero después yo quiero que mi hijo sea obediente, cuando quizás yo le he modelado rebeldía. Es lo mismo que pasa en relación a la iglesia. Si los discípulos de la iglesia ven que yo como pastor no obedezco las directrices que el Espíritu Santo está dando, al apóstol Abraham, a la asistencia apostólica, al cuerpo ministerial y a todos los pastores y a toda la misión, si ven que yo no estoy haciendo caso, ellos lo primero que dicen es, él no está haciendo caso allá. Así es. Y aquí en el distrito o aquí en la iglesia él quiere imponer obediencia. No se puede, pero lo mismo es en casa. Entonces, ¿qué estoy creando? Estoy creando hijos o discípulos desobedientes y estoy siendo parte e instrumento de este quehacer. Voy a hablarlo muy claro y suena duro, de este quehacer diabólico que fue profetizado por el Señor. Así es. Que dice que se levantarán implacables, vendrán tiempos peligrosos, pero ¿por qué? Por la falta de personas de hacer las cosas correctamente. Pues. También tenemos que cuidar lo que conocemos como justificaciones a veces. Por ejemplo, hay muchos hijos que tienen sus padres inconversos, o quizás cristianos, pero que tal vez no se han metido dentro del modelo. Y el hijo sí está metido en el modelo. Y cree que porque él sí está metido en el modelo y sus padres no, le da el derecho de desobedecer porque ellos no están en el diseño. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sí. Y eso se aplica también a discípulos con pastores, ¿verdad? O sea,
¿qué es lo que debemos cuidar donde ya no podemos obedecer, pero en qué sí tenemos que seguir obedeciendo porque sencillamente son nuestros padres? Estén metidos o no estén metidos en el diseño, son nuestros padres. Así es. Y es un orden establecido Porque el por Señor Dios. dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y en todo dice. O ¿verdad? sea, Sí. independientemente si los padres están en la iglesia o no están No en la están. iglesia, Así son es. nuestros padres. Así es. Debemos de obedecerles y debemos de respetarles como tales. Así es, definitivamente. Y modelarles incluso para que ellos un día puedan recibir al Señor. O aquellos hijos que sí están metidos en el diseño y los papás no, modelarles el diseño para que los papás se sientan desafiados a meterse en el diseño. Pero sin embargo, con estas actitudes de rebeldía, de desobediencia, ¿cómo queremos contagiarlos a ellos para que se metan en el diseño? Sí, No se puede. Porque entonces van a decir, miren, este que está metido en el diseño, miren la actitud que tiene. Entonces, ¿para qué me voy a meter? Entonces, eso es lo que tenemos que ser muy sabios, muy prudentes en esa actitud, en ese cuidado. y conocer hasta dónde podemos dar la prioridad al Señor, Así es, eso es muy importante. ¿verdad? Porque sí, a veces hay padres que son Sí, tercos, que son imprudentes, que Así son es, que nos van a definitivamente. llevar a cometer cosas Fuera del orden incorrectas de solo Dios. para provocarnos Así es. y para hacernos caer. así ¿verdad? es. Entonces ahí es donde va el principio de es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Muy el que importante. yo me pare allí y yo diga, no, eso va contra no solo mi dignidad, sino contra el principio del reino de Dios, no Así es. significa que sea un rebelde, Así es. sino estoy dando la prioridad a lo que es del Señor, ¿verdad? Sí, muy importante. Volvemos lo mismo cuando por ejemplo, Daniel, lo llevan para que coman la comida del rey. Él habló y dijo que le dieran 10 días. El no comer la comida del rey no fue rebelión, sino él expuso, él reconoció, él respetó. Él incluso dio a conocer con mucha sabiduría lo que él quería hacer. No insultó ni le dijo al rey, eres un pagano y nos quieres meter. No, con mucha sabiduría y prudencia, Daniel se mantuvo en su lugar, aunque no comió la comida del rey. Y así vemos diferentes casos, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, cuando a los apóstoles les prohíben no predicar, los azotan, dicen en Hechos 5, 40 en adelante, dice que los azotaron y les prohibieron predicar. Vienen ellos y dice que lo primero que fueron a hacer fue ir a predicar. Ahora, en ningún momento vemos un llamado de Dios, ustedes son rebeldes y ustedes son aquí, ustedes son allá, porque Pedro mismo dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, entonces hay cosas que sí debemos de conocer, pero que darle la prioridad siempre a lo que es del Señor, pero que esa prioridad no justifique mi rebelión a las cosas que yo realmente tengo que obedecer. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, el tener arreglado mi cuarto, pues. No es que tengo que irme a la iglesia, ¿no? Porque no me levanto unos 20 minutos más temprano y arreglo mi cuarto. Que por qué no hago esto, que por qué no hago el otro, y por qué los estoy deshonrando, que por qué allá, y que por la iglesia tengo todo en la casa mal, o que por la iglesia mis estudios bajaron y ya mis calificaciones están por debajo de cualquier esperanza de ganar el año, y me justifico, no es que primero son las cosas del Señor, no, esa ya es Exactamente. imprudencia y Esos rebelión. compromisos con la obra del Señor, con Dios mismo, no son justificación para un desorden o una desobediencia en nuestro diario vivir, como decías, pues. Porque la Escritura es muy clara en lo que mencionaste hace un momento. Dice Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice. Porque esto agrada al Señor. Ajá. O sea, puedo tocar muy bonito un instrumento, pero si estoy desobedeciendo, ¿estoy agradando o no estoy agradando? ¿verdad? Puedo tener el don de milagros más poderoso,
Pero si estoy desobedeciendo a mis padres, ¿estoy agradando o no estoy agradando a Dios? Pueden levantarse Así paralíticos es. y ser sanados, pero eso no significa que estoy agradando a Dios Así si es. estoy en rebelión con mis Estoy padres. en rebelión porque esa obediencia, ese honrar agrada a Dios, dice. Y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y si algo vemos que Jesús nos modeló mucho, fue como Jesús, si alguien honró a su Padre, fue Cristo aquí en la tierra. Lo honró con su obediencia, lo honró con cumplir lo que el Padre le había encomendado cumplir. Siempre usaba expresiones que honraban al Padre. Siempre hablaba del Padre. Siempre hablaba del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me Así envió. como el Padre me envió, yo Así os como Él me envío. envió. O sea, siempre le dio Así su es, lugar, mientras que hoy exactamente. los hijos no le dan el lugar a los Así padres. es, Pues, ¿verdad? así es. Ese respeto, ese reconocimiento, ese honrar de Cristo aquí en la tierra es un modelo por excelencia para cómo nosotros como hijos debemos aprender a honrar. Honrar nosotros es darle un regalo costoso. Gloria a Dios si tiene el recurso para darle un regalo costoso. Pero no es eso nada más. Honrar implica muchas cosas en nuestro estilo de vida. Darle su lugar en casa, pero también darle Pero su también lugar ante los fuera. demás, Así es. Eso es muy ante la importante. iglesia. Así es. Pero ¿qué es lo que se da o es muy común en los jóvenes, en los adolescentes hoy en día? Es que el adolescente se queja de los padres, eso es muy típico, eso es casi que muy general. Se reúnen varios adolescentes y se ponen a hablar de la mamá, del papá, de que no los deja esto, que no les dio permiso aquí, que no les dio permiso allá, que les quitó esto, que los corrigió y los castigaron. Y empiezan a hablar. Y es que mi papá no me comprende, mi papá es un aburrido, mi mamá es una anticuada, mi mamá no entiende, porque no está a la moda, no comprende mis gustos. Y empiezan a criticar ante los demás las acciones de sus padres. Y eso es deshonrar. Eso es deshonrar. No estoy diciendo que eso quizás estuvo mal definitivamente, una acción de una madre ¿Qué o de un padre. padres provocaron a sus hijos? Así es. Pero eso no justifica que esté hablando, que esté porque hablando. eso ya es, Así es. eso ya es chisme, ya Así es incluso caigo en una posición de estar deshonrando, como Así es, decíamos, definitivamente. ¿verdad? Murmurando, Ujú, ¿verdad? Caigo en esa posición y por eso desagrado a Dios. ujú. Por eso no estoy haciendo las cosas como la voluntad de Dios. Uno de los ejemplos que una vez pusiste aquí en la sede, de tal era el respeto, por ejemplo, de los hijos de Noé, Ujú. mientras que uno llegó y fue a contar, Así es, y por eso tuvo maldición. así es. Y fue a contarle a los hijos cómo estaba el papá. Ahora era cierto, Era cierto. pero su acción de murmuración y de chismoso, Así es. eso le provocó una maldición. Y es que cualquiera Hasta pudiera el día decir, de hoy. pero si no me lo inventé, si no me estoy inventando cosas, no estoy hablando mentiras de mi papá, habló una verdad, pero eso deshonró al Deshonró padre. al padre. Y ese es el problema. Puede ser obviamente mentira y puede ser verdad. El punto no es si es verdad o es mentira, el punto es si honra o deshonra al padre. o a Sin la embargo, madre. los otros como entraron, Así es. dice que entraron De espaldas. de espaldas para no deshonrar al papá. Así es. Ni tampoco lo regaron a toda la gente. Fíjense, muchachos, que fuimos a encontrar a mi papá en esta exposición. No, Así es. mientras que el otro sí. Sí. Ese punto es muy importante porque ahí se dan los dos casos, de uno que deshonra y de otros que sí lo honran, Así a es. pesar de que el que lo deshonró tenía aparentemente razón, ¿verdad? Porque eso fue lo que vio, eso fue lo que le experimentó, eso fue lo que le pasó a su papá, pues. Su papá, en otras palabras, tenía él tenía razón de decir lo que su papá estaba viviendo, pues. Así es. Sin embargo, eso, como decías, no justifica la acción de muchos hijos de murmurar en contra de sus padres, con otras personas, con sus amigos, sino de ser prudentes porque esto desagrada a Dios. Y como decías, aunque toque
en la alabanza o cante en la alabanza, y aunque tenga una voz angelical, y aunque sirva en la iglesia, y aunque tenga un grupo de comunión familiar, y aunque sea el pastor de la iglesia incluso, aunque sea la esposa del pastor, eso no justifica, pues. Sí. No justifica. Si yo no estoy cuidando y ni honrando a mis papás, yo estoy cayendo en esto. Puedo ser pastor, puedo ser apóstol, puedo ser profeta, puedo ser evangelista y maestro, pero estoy desagradando a Dios. Así es. Y si queremos como jóvenes, como hijos, honrar a Dios, agradar a Dios, ¿cuál es lo que la Escritura nos dice que debemos hacer? Pues es obedecer a nuestros padres en todo, dice. Entonces, sé que muchos jóvenes en Misión Cristiana del Calvario hay un deseo tan hermoso de agradar a Dios. Están buscando, la juventud de Misión Cristiana del Calvario está metida, está involucrada, tiene hambre de la palabra, entienden la palabra de Dios, están con todo su deseo de agradar a Dios. Pero si desobedecemos, Sí. entonces podemos estropear estas buenas actitudes que tenemos. Podemos echar a perder muchas buenas acciones que sí estamos haciendo. Estamos afectando el diseño. Así es, estamos afectando el diseño. No estamos en el diseño, Sí. aunque no haya faltado una sola vez al adiestramiento. Pero me salgo del diseño cuando yo estoy Y aunque sea el deshonrando. adiestrador, Así es. aunque sea el pastor, Así es. aunque sea el apóstol, aunque sea el profeta, y aunque se estén cumpliendo mis profecías, pues, Así es. aunque sea el que haga milagros, y aunque hayan evidencias claras de los milagros que Dios está haciendo a través mía, pero si no estoy haciendo eso, estoy deshonrando a Dios. Y la Escritura dice que Dios honra a los que le honran. Y por eso es muy importante que nosotros honremos a Dios, porque si algo hizo Cristo como hijo, fue que honró al Padre en todas las cosas. Como decías, Él siempre mencionó al Padre, en todas las cosas menciona al Padre. Como me enseñó al Padre, así yo enseño. Cualquiera hubiera dicho como me enseñó. Hoy en día dijéramos como aprendí en la Universidad de Harvard, como aprendí en la Universidad de X, como me enseñó fulano de tal, como dice Constantino, como así estoy haciendo yo. Pues no, Cristo fue muy claro. Él expresaba su relación con el Padre, su reconocimiento con el Padre, pero él tenía como modelo a su Padre. ¿Por qué? Porque él siempre le honraba y lo decía. A él no le daba vergüenza. Hoy, ¿cuántos hijos nos da vergüenza decir algo de nuestros papás? Y los amigos y los demás saben y ya tiene una mala relación con sus papás, pues. Y cuántas cosas nos pasan. Sin embargo, Jesús tenía una buena relación con su Padre. Como hijo, él cuidó su relación con su Padre. Y no solo en asunto de lo que el Padre hacía con él, sino de lo que él hacía con el Padre. Pues. Porque cuando lo tienta Satanás, una de las cosas que quiso quitarle fue su identidad como hijo. Sin embargo, él cuidó su identidad como hijo. Pero no solo porque él tenía identidad, sino porque él tenía una buena relación con su Padre. Y precisamente ese punto quería enfatizar sobre la identidad, porque si algo ataca mucho el enemigo en la juventud, es la identidad. Por ejemplo, vienen los amigos de la escuela, el colegio, la universidad, y vos le haces caso a tus papás todavía. Y ahí empieza a afectar la identidad. Entonces, para sentirme bien, cómodo en el ambiente con mis amigos, entonces mejor no les hago caso. Que ellos vean que yo también soy rebelde, para encajar en este medio. Cuando tenemos que tener bien clara nuestra identidad como hijos de Dios, de gente predestinada para ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo, cuando tenemos bien clara esa identidad, entonces nada nos va a mover. Si la sociedad, si la cultura, el mundo, si los amigos no les cuadra, no lo entienden, ese será problema de ellos. Pero nosotros tenemos que tener bien claro que esto es lo que agrada a Dios.
honrar y obedecer a nuestros padres. Y no cuidamos esas partes porque no pensamos que sean ¿cómo se llama?, tan peligrosas. Así es. Sin embargo, esa identidad es importante. ¿Por qué razón? Porque estoy dejando el principio del reino de Dios y no estoy honrando a Dios, no solo a mi Padre, sino estoy deshonrando a Dios por con tal de estar bien y de quedar bien con los amigos. Así es. Pero esto también se traslada a veces al hogar. Hay esposos que, por ejemplo, le dicen a la esposa, no vas a ir con tus papás. Claro, tampoco es que esté todos los días con los papás, Claro. pero hay esposos que la esposa ya tiene años de no ir con sus papás porque ellos no las dejan ir con sus papás, pues. Sí. Y si ya le llevan su par de manzanas a los papás, no que te estás gastando todo el dinero que te doy para tus papás. Claro, en algunos casos podría ser que sí. Claro, ¿verdad? definitivamente. Pero en otros casos vienen y no les permiten, o es al revés. La esposa dice, plano, veniste tarde, no porque te fuiste con otra mujer, sino porque pasaste a la casa de tus papás. Y es un romper de identidad, un quitar una relación. Si algo debemos de gozarnos es cuando la esposa va con sus papás o cuando el esposo va con sus papás. Esto lo estamos hablando, claro, en el orden correcto. Definitivamente. No excesos, no abusos, sino dentro del orden correcto. Y es, incluso si no lo estás haciendo, pues mira, no estás yendo a la casa de tus papás, ni los estás cuidando, los has llamado. ¿Has visto cómo está tu papá? ¿Has visto cómo está tu mamá? No, pues es de hacerlo, pues, o sea, motivarlo. No, que gracias a Dios que no lo está haciendo. Nada de que gracias a Dios, es una deshonra a Dios. No solo para el hijo, aunque sea esposo, aunque sea esposa, sino es una deshonra para la pareja, Así es. pero también es una deshonra en el ministerio si yo como ministerio no estoy respondiendo bien a mis papás. Así es. Yo debo cuidar a mis padres, no importa que sea el apóstol más usado por el Señor o el profeta con las grandes revelaciones que nunca la iglesia ha conocido, eso no importa. Tengo una función de hijo y como hijo dice que debo honrar a mis padres en todo. Mencionaste un aspecto ahí que creo que es también bien delicado, y es esta relación de, digamos, de hijos padres, pero esposos padres que pues la esposa va mucho o el esposo. Y hay ocasiones, aunque ya sea la esposa o el esposo, o en el caso de la esposa, obedece más a sus padres que al esposo. Hay esposos que tratan de buscar más el consejo de los padres o la aprobación de los padres o alguna relación ahí con los padres que con su misma familia. Sí, Entonces, son abusos. Son abusos y tenemos que cuidar eso. ¿Eso tampoco es Definitivamente correcto delante de Dios? no anula el honrar, pero tenemos que entender que ya estamos en un hogar diferente, ya tenemos una responsabilidad, Claro. una autoridad, hay un orden ya establecido. Entonces, ni anula el honrar a los padres, pero tampoco es el otro extremo de entonces como son mis papás, ellos siguen, y como tengo que honrarlos a ellos, entonces mejor los obedezco a ellos antes que al esposo, puede decir la esposa. No, tenemos que entender bien ese orden de Dios en todos estos aspectos diferentes. Y especialmente cuando los papás ya son grandes y ya no trabajan, pues debido a su salud o debido a que ya son grandes, nuestra responsabilidad como hijos es cuidarlos. Así es. Él debió haber tenido dinero para vivir su tiempo de, ¿cómo se llama?, de ancianidad, solo por decir así. No, como hijos tenemos responsabilidad de cuidar de su salud, de su alimentación, cuidar de que ellos estén bien, pues darles una llamada. No que hay hijos que, por ejemplo, llaman más a la novia 24 veces, una hora, una vez a cada hora, o sea, las 24 horas al día a la novia, pero a los papás no los llaman ni una vez. Así es. Y dices que no tuve tiempo, pero ¿por qué sí tuvo tiempo para hacer llamadas? O a veces a la esposa o a veces al esposo. Hay esposas que llaman a los esposos 24 veces al día también. ¿A dónde estás? Ya veniste, pero no pueden llamar a sus papás. O sea, cuidar todas esas áreas, todo lo que es abuso,
está fuera del diseño del Señor, pero no me justifica el que no haga lo correcto, pues, el que no haga las cosas correctas como es la voluntad de Dios, pues, como es el propósito de Dios. Definitivamente. Dios está ordenando no solo al esposo, a la esposa, sino ahora a los hijos. Qué tremendo tema el que ya el Señor nos introdujo, apóstol Ronald, y creo que en el siguiente programa vamos a continuar hablando precisamente sobre los hijos. Hay varias cosas que el Espíritu Santo nos ha mostrado y debemos de hablarlas, y sé que la familia va a ser restaurada para la gloria del Señor. Oremos hoy por los hijos y pidamos una bendición especial para los hijos, para que los hijos no caigamos en ese ambiente de peligrosidad y no seamos copartícipes con las obras de las tinieblas, de que haya maldición en nuestro país y que haya maldición en nuestra casa. Sino hoy es tiempo de quitar todo eso en el nombre de Jesucristo, y mucho menos en la iglesia, que no exista esa maldición por causa de hijos que estamos ministrando en la iglesia en rebelión con nuestros padres. Eso trae también maldición a la iglesia, al templo. Por esa razón debemos de cuidar lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Oremos, apóstol Ronald, sobre esto. Amén. Padre, te damos gracias por lo que nos has estado hablando el día de hoy. Y hoy venimos a declarar un tiempo glorioso sobre Misión Cristiana del Calvario. Pero que el tiempo que está profetizado en Malaquías, declaramos que en Misión Cristiana del Calvario viene un tiempo de restauración. Eso es, amén. Un tiempo donde el corazón de los padres vuelve a los hijos y donde el corazón de los hijos vuelve a sus padres. En el nombre de Jesús declaramos sobre Misión Cristiana del Calvario tiempo de restauración en las relaciones de padres e hijos, hijos y padres, porque hasta en eso seremos modelo ante el mundo y ante las demás iglesias. La iglesia hasta será gloriosa porque las se verá familias la serán manifestación gloriosas de Cristo, la expresión de la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, hasta en esos aspectos. En el nombre de Jesús declaramos sabiduría en los padres para no provocar a sus hijos a ira, sabiduría en los padres para dar consejo prudente, sabio a sus hijos. En el nombre de Jesús, para que ellos tengan la madurez, la templanza y el carácter correcto de educar, de corregir, de instruir a sus hijos. Pero declaramos también sobre los hijos la actitud correcta de obediencia, de sujeción, de reconocimiento y de honra hacia sus padres. Es tiempo en el nombre de Jesús de que como hijos en Misión Cristiana del Calvario honremos a nuestros padres. Los honremos de la forma en que los tratamos, los honremos en la forma que obedecemos, los honremos con nuestro estilo de vida, los honremos con nuestro temor a Dios, los honremos con nuestras amistades, los honremos de la manera en que manejamos nuestras finanzas, los honremos de tantas maneras. En el nombre de Jesús es el tiempo que los hijos en Misión Cristiana del Calvario honremos a nuestros padres. Que sea un orgullo para los padres ver a sus hijos teniendo temor a Dios. Que esto honre a los padres ver a los hijos involucrados en un proceso de transformación, siendo hijos obedientes, siendo hijos que reconocen, que respetan la autoridad y que nunca los deshonran, que nunca hablan mal de sus padres. En el nombre de Jesús, declaramos este tiempo glorioso. Alabado sea tu nombre. En una restauración muy preciosa conforme el diseño establecido en tu palabra para la familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Amén. Apóstol Ronald, qué tremendo. Amén. Una presencia de Dios tremenda aquí. Amén. Y creo que en sus hogares, en sus vidas, con ustedes mismos, donde se encuentran en la oficina o en el carro, donde vayan escuchando o trabajando, una presencia de Dios gloriosa. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo quiere transformarnos.
y es así como debemos de ser. Qué tremendo. Pensaba que cómo oramos por las maras, oramos por los de las pandillas, los que roban, los que asaltan, pero cuántas veces hemos orado por esos hijos que han sido desobedientes y que son desobedientes y como se ha dicho hoy están en la misma nivel. Qué tremendo. Así es. Debemos de cuidar eso. Amén. Para que la gloria de Dios se manifieste. Sus comentarios, sus preguntas, es tiempo de que lleguen ahora, sí que envíenlo. Nos gustaría saber qué es lo que el Espíritu Santo ha hablado a sus vidas y a los hijos. Nos gustaría oír a los hijos qué es lo que el Espíritu Santo les ha dicho hoy. Así que envíen sus comentarios, padres, pastores, apóstoles, profetas. También es necesario que hoy expresemos la gloria de Dios en nuestra vida. Sus comentarios nos ayudan, y no solo para enriquecernos, sino nos ayudan para que otros también puedan tomar la iniciativa y corregirse. Te cuento, apóstol Ronald, que debido al testimonio que conté del noviazgo y de cómo esta señorita estableció los principios del reino de Dios en su noviazgo y le hizo preguntas al novio y a la novia, por lo menos 5 parejas, 5 jóvenes me escribieron y dijeron que ellos, debido a eso, a lo que se dijo aquí, a lo que se contó, empezaron a establecer los principios del reino de Dios en su noviazgo. Amén. Me agradó mucho porque yo dije, si eso es lo que queremos, que la gente no solo oiga, esto no es solo para oír, esto es para ejecutarlo. Y me llenó mucho de emoción y lloré en la presencia del Señor para agradecerle, porque Dios nos está permitiendo como instrumentos para que no solo la juventud, sino los padres nos ubiquemos en el lugar correcto y que hagamos las cosas como el Señor. Como decías al principio, apóstol Ronald, esto es para que se haga. Esto es para que modelemos y seamos ejemplos de lo que el Espíritu Santo quiere que seamos. Tenemos a Joan Mateus: cualquier persona rebelde entra a ser un Jonás donde quiera que esté. Así es. Qué tremendo. Por muy ministerio profético que sea. Por muy profeta y escogido de Dios que sea. Y por muy Dios le haya hablado. ¿Verdad? Sí, porque Dios le hablaba. Dios le habló. Y por mucho, eso que acabas de explicar, qué tremendo es. Así es. Por mucho que sea profeta, por mucho que Dios le haya hablado y que recibía dirección, ahí sí que directa de Dios, no justificaba que él fuera rebelde. Muy bueno, Joan, Dios te bendiga. Muy buen ejemplo. Muy bueno eso, así que gracias a Dios. Miren qué lindo, cómo nos enriquece, nos ayuda a ampliarlo y a entender lo que ustedes nos puedan enviar y participar para la gloria de nuestro Dios. Mientras nos siguen llegando los comentarios o sus preguntas, qué importante es recordar que el día miércoles 6 de agosto se termina la cuota de inscripción de 500 quetzales para el Congreso del 27, 28 y 29 de agosto. Y empieza la cuota a partir del 7 de 550 quetzales. Hicimos la aclaración el lunes pasado de que cuidemos de estar inscritos. No porque nos hemos inscrito con tiempo en la iglesia significa que están inscritos aquí. Averigüemos, cerciorémonos si la persona que está inscribiendo en la iglesia ya avisó y ya envió la parte de inscripción que usted dio aquí a la oficina central. Si no, averigüe antes del 6, porque si no, aunque usted se inscriba o aunque esta se ha inscrito antes y la inscripción la traigan después del 6, costará 550, y no es porque haya desorden aquí, sino es cierto desorden en la forma de la comunicación en relación a la inscripción. Así que es importante lo que usted se cerciore, inscríbase. Quiero decirle algo glorioso. Recuerdo que
al terminar el Congreso de marzo, incluso el siguiente programa de Reforma Apostólica, mencioné que este Congreso de agosto sería un Congreso de milagros también. Amén. Y quiero afirmarlo porque el Espíritu Santo me confirmó anoche que sucederían milagros. Amén. Milagros gloriosos, que incluso muchas personas que ya estén viniendo al Congreso, cuando estén viajando al Congreso, Amén. allí van a ser sanos. Amén. Y van a dar testimonio de su milagro. Personas que van a estar en el mismo Congreso en cualquier momento, no necesariamente se diga ahora es un tiempo de milagros, allí van a estar experimentando milagros. Pero estoy hablando no de sanidades solamente, estoy hablando de milagros. Así que prepárese, véngase, no se pierda su milagro, acompañe a alguien que necesita un milagro, véngase con él, participe de este congreso, porque algo va a caracterizar mucho de la manifestación gloriosa, no solo del poder de Dios, sino de Dios mismo en su plenitud, porque Él nos va a expresar en este congreso lo que Él es, glorioso y omnipotente. Así que no se quede en casa, si todavía lo está pensando, si está pensando pedir permiso, que no le agarre el tiempo, no deje perder su milagro, véngase y su milagro será un hecho, porque sí, el Espíritu Santo me confirmó anoche y me dijo que sí, lo que Él dijo es cierto y que será cierto y que habrán testimonios de esa realidad de Dios en los milagros que sucederán, no solo en el Congreso, sino antes del Congreso, que la gente cuando esté viniendo, ya sea en sus carros, en los aviones, en los buses, allí van a recibir su milagro como testimonio de la gloria de Dios. Así que a prepararse, a venir y a gozarse en la presencia del Señor. No se quede en casa soñando con su milagro. Véngase y experimente su milagro y verá la gloria del Señor. El pastor Francisco Lovelo dice, de Villavicencio, Colombia, estos hijos son conforme al diseño, son aquellos que tienen un padre que modela, un padre que diga al Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Cristo honraba al Padre porque el Padre fue su modelo, correctamente. O sea, es muy acertado lo que dice el pastor Francisco y realmente así es. ¿Por qué son hijos modelos que no entran a ese punto de peligrosidad, ni que están provocando peligrosidad a las naciones ni al mundo? Es porque tienen padres modelos y padres que los están educando, como dijiste anteriormente, apóstol Ronald, en sujeción y en obediencia al Señor y a sus padres en todas las cosas. Tenemos también al pastor Juan Méndez. La honra a los padres viene como resultado de la identidad puesta en un hijo, pero tal identidad es responsabilidad de los padres dárselas a sus hijos. Un hijo que obedece a otros, no a sus padres, es por una identidad ajena y no la correcta. Sí tiene una gran parte, el pastor Juan, de razón, porque la identidad la proveemos nosotros, a través de la confianza, a través de la forma en que nos relacionamos con ellos. Pero también es responsabilidad del hijo. Así es. De tener identidad. Si no está bien establecida su identidad, es necesario que el hijo busque al Señor y busque a la luz del diseño cuál es su posición correcta. Amén. Y eso le va a crear una identidad correcta. Si no la tiene, quizás sea porque sus padres eran inconversos antes y no le enseñaron el diseño, y puede justificarse y decir, no me enseñaron. Claro, pero ahora que usted ya lo sabe, eso le va a crear identidad como hijo para responder ante sus padres. Tenemos también a Junior Lara. Bendiciones, apóstol Abraham y apóstol Ronald. Los hijos que aman a Dios se esmerarán en obedecerles a sus padres. Es muy importante que yo como hijo
de no abandonar las enseñanzas de mis padres. Amén. Así es. Es importante cómo le dice Salomón a su hijo: hijo mío, no olvides, ¿qué cosa? Las enseñanzas y las palabras que yo te digo. Así es. Qué importante es Así eso. es. Y en repetidas ocasiones, en Proverbios, él se lo menciona, ¿verdad? Inclina tu oído, pon atención, no Mira. desprecies. ¿Cuántas cosas le dice? Y ahora qué importante es enseñanza del padre, la responsabilidad del padre de dar enseñanza correcta, de dar enseñanza sabia, prudente, pero del hijo prestar atención, guardarla, poner por obra. Por eso, Así como es. hijos, tenemos nosotros responsabilidad. Así es. Si un papá no nos enseñó, no justifica. Así es. Sencillamente, tenemos que, ahora que ya sabemos el diseño, ser como realmente el Señor quiere que nosotros seamos para la gloria de su nombre. Dice también sobre jóvenes de Waukegan: qué gran privilegio recibir esta revelación. Nos alegramos en recibir esto porque nosotros somos como hijos, tenemos mucho que cumplir. Porque nosotros como hijos tenemos mucho que cumplir. Tradicionalmente se piensa que el ser rebelde es normal en la vida de los hijos, pero gracias a Dios estamos entendiendo que el ser rebelde y desobedientes con los padres no es de reyes y sacerdotes. Así es. Bendiciones desde Gloria Waukegan. a Dios. Exactamente así es. Así es. No nos corresponde a nosotros. ¿Y por qué? Porque somos reyes y porque somos sacerdotes. Eso es muy importante. Qué lindo todo este entendimiento que Amén. notamos que el Espíritu Santo está dando. Así que sus comentarios nos ayudan. Miren cómo nos han enriquecido todos estos comentarios. Pero escucharlos de los jóvenes, eso dice mucho. Amén. Cualquier joven del mundo o que no tiene el diseño y que no ama a Dios, estaría brincando y oponiéndose y justificándose y poniendo peros y un sinfín de cosas. No extrañaría que alguien así estuviera. Así es. No porque no sea de la misión, sino porque no está en el diseño. Y pondría un montón de peros, pero gracias a Dios que nuestros hijos hoy están siendo formados en el diseño. Pero aquel hijo que no fue enseñado en el diseño, por diferentes razones, porque sus padres no son cristianos o porque hasta ahora vinieron al Señor y ya él está grande y no le enseñaron el diseño, o cuántas cosas que pueden pasar, es responsabilidad suya el ser modelo como hijo. Amén. Jesucristo no dijo aquí en la tierra: bueno, pues solo mi papá me enseñó y así que yo no tengo nada que ver con esto. No, él fue fiel en cumplir todo lo que vio hacer de su padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. La familia Guayasán dice: gracias a Dios por esta revelación gloriosa con respecto al hogar, sumergiéndonos dentro del orden establecido, edificando nuestras esposas, nuestros hijos y, lo más importante, a nosotros como padres, viéndonos como cabezas, así como Cristo nos ha modelado. 12:35 dice: en Santa Cruz, ¿cómo poder llegar a aquellas personas de bajos recursos, analfabetas, para dar a conocer este tipo de enseñanza? Una es modelando. La otra, no por ser analfabeta, no significa que no vea, que no oiga. Supongo que está hablando de gente que está en la iglesia, gente que está discipulando y gente que está adiestrando, que no sabe leer. Pero es gente que ve, gente que oye, gente que está escuchando lo que el Espíritu Santo está diciendo. Gloria a Dios por Reforma, que no solamente se ve, sino también se oye. Así es. ¿Verdad? Se ve y se oye. Así que analfabeta solo porque no sepa leer, pero de ahí todo lo demás sencillamente lo conocen y lo deben conocer. Y el resultado ha sido que personas analfabetas han sido muy buenos discipuladores, muy buenas personas que están modelando a Cristo, y a veces mejores que los que sí sabemos leer y escribir. Entonces, no justifica que una persona analfabeta
le sea difícil o imposible conocer esto. Algo que se está dando muy lindo en Misión Cristiana del Calvario es precisamente el hambre está rompiendo muchas de estas barreras. Hay gente en nuestros pueblos que no sabía leer, pero por el hambre de conocer el diseño de Dios, está aprendiendo con nuestros libros de un modelo a seguir a leer. Eso es cierto, así Como es. también se está dando gente en algunas iglesias en Estados Unidos que solo hablaban inglés, pero por el hambre de entender la revelación que el Espíritu Santo está dando, ahora ya entienden todo un mensaje, ya hablan bastante el español porque tienen hambre de escuchar, tienen hambre de conocer. Y eso, o sea, el Espíritu Santo a través de el hambre, la sed que esta gente tiene, les está llevando a romper todo este tipo de barreras. Muy Qué lindo. bueno por esa pregunta, porque nos hizo dar esta explicación. Y esto, como decíamos, no justifica que no se le pueda decir a una persona las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer. Por eso es que Él no solo nos lleva a leer, nos lleva a oír, nos lleva a ver. Y eso es lo que volvemos con lo de Salomón. Le dice, mira, oye, cuida de poner por obra. O sea, está atento. Así es. Todos esos factores son los que ayudan a que podamos comprender mejor el plan del Señor. Tenemos al pastor Joselito, dice, un padre que gobierna bien tiene a sus hijos en sujeción. Es muy importante eso, que gobierne bien su casa, sus hijos entonces estarán en sujeción. Y si resulta un hijo por ahí que resulta rebelde o algo, es el momento de, como se decía, de a través del amor, pero un amor que gobierna, Claro. un amor que disciplina, un amor que transforma. forma, que transforma, entonces va a lograr a un hijo de rebelde, Así es. a que sea un hijo que esté en plena sujeción para la gloria del Señor. La profetisa le dice, respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Efesios 2:3 de la PDT. Así que, ¿cómo podemos no envejecernos rápido o vivir más tiempo del que realmente podemos vivir? Sí podemos hacerlo. Es cierto, cuidándonos y haciéndonos un sinfín de cosas, pero el punto central, como decías hace un rato, está en obedecer a los padres, como ese versículo de Efesios 6:2 y 3. ¿Cómo vamos a alargar nuestros días? No solo tiene que ver con el tiempo, sino que los días los disfrutemos, porque hay quienes viven aburridos todos los días, pues. Quisieran que ya se terminara el día. No pasa el día y ya que venga la noche para dormir. Y cuando se levantan, qué rápido pasó la noche. Y ya se levantan hasta aburridos, porque no están disfrutando la vida. Y ese versículo tiene que ver con eso. Así que gloria a Dios por todo esto. Nos está enriqueciendo mucho. Así que gracias a Dios por la manifestación del Señor. Pues apóstol Ronald, el próximo lunes estaremos continuando en hablar en relación a los hijos. Así que creo que y sé que el Señor nos seguirá hablando y nos seguirá instruyendo en relación a hijos. Y recuerde que hijos somos todos. Así es. Hijos somos todos, así que cuidemos de nuestros padres conforme la voluntad y el propósito de nuestro Dios. Dios les bendiga, adelante, y que sea una semana de transformación. Y recuerde, no se quede, porque va a recibir su milagro en este congreso. El Espíritu Santo ha confirmado que habrán milagros y Él ya lo dijo, y si Él lo dijo, así sucederá. Así que no venga con la esperanza que va a recibir su milagro, sino venga sabiendo que lo que Él dijo va a pasar en su vida y en la vida de muchos otros que estamos llegando al Congreso a glorificar y a ubicarnos en el propósito del Señor. Dios les bendiga, adelante, y que sea una semana gloriosa en Cristo Jesús.